Bien, ¿cómo están muchachos? Voy a hacer esta sesión de clase correspondiente a la semana 5. Empieza justamente el tema de diseño en planta, lo que es curvas circulares, pero ya no simples, sino las de tipo compuesto, ¿sí? Ya habíamos presentado este esquema y hemos trabajado sobre curvas simples. Ahora vamos a ver cómo vamos a diseñar una curva compuesta. Pueden ustedes entrar con un radio más pequeño o estar entrando con un radio grande comparado con el que sigue. Pero en ambos casos, la relación que guardan entre sí es de 1.5 veces, no más, para evitar justamente de hacer un diseño que sea algo como esto que no tendría realmente ningún sentido lógico, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tuviese yo este par de alineamientos. Si por alguna razón diseño, el pulso, van a disculpar, una curva de este tipo, digamos que acá es perpendicular, acá es perpendicular, ¿no? Esto es perpendicular. Y acá terminan con un radio chiquitito. Entonces definitivamente se percibe a simple vista un contraste demasiado violento, brusco. Entonces yo no puedo estar, más que todo para aquellos que vienen en este sentido de circulación. Vengo de una tangente probablemente larga, cuya velocidad de operación que se da cercanos al inicio de la curva circular, de repente es fuerte, porque tal vez esta tangente es suficientemente larga, que ha ocasionado que el conductor al entrar a la curva ya entre con una velocidad relativamente alta. Y entra con una velocidad relativamente alta porque visualiza, percibe una curva amplia. Pero de repente, en forma violenta, pasa a tomar un radio de curvatura más pequeño. Entonces, esto no puede existir, estos cambios demasiado bruscos en los valores. Por cuanto, para asegurar que el diseñador haga un trazo adecuado, la relación de los radios en sí, por ejemplo, el radio 2, este es un radio R1, y acá termino con un radio R2. O al revés, a ver, sí, permítanme verlo un ratito al revés. O sea, yo puedo tener así, ¿no? R2, o también tener esta otra opción. Mi radio acá, chiquitito, pero de acá empalmo con una curva amplia. Entonces yo no puedo hacer este contraste. Para quizás los que vengan de acá, tal vez, porque si es muy larga la tangente, ya el conductor a esta altura debe haber adquirido una velocidad bastante fuerte, con lo cual le costaría trabajo ingresar a esta curva de radio reducido, ¿sí? Pero si lo vemos de este lado es más drástico todavía esa combinación, porque yo vengo de una tangente larga con una buena velocidad, me recibe, a Dios gracias, un radio amplio que va a permitir recibir justamente ese conductor con esa velocidad elevada. Y de repente en un punto dado dentro de la curva cambia en forma violenta a un radio reducido. Entonces, para evitar esto, yo acá tengo R1, yo acá tengo R2, y en este caso
R2 sería X veces el valor del radio 1, que en este caso X a lo más podría ser 1.5 veces el otro. 1.5 veces el otro. Las curvas de volteo las vamos a solucionar como una curva compuesta. Y luego las policéntricas, estas curvas de volteo como curva policéntrica es un poquito más complicado. Ya sea que tenga yo ángulos de deflexión menores a 180, o en este caso, a pesar que son menores a 180, la suma de estos tres me hace un ángulo de deflexión, porque finalmente el conductor viene acá y termina en esta posición. Esa suma es de más de 180 grados. En cambio, en algún punto se intersectan, ¿sí? En cambio, acá se abre, jamás se logran juntar estos dos alineamientos. Bien. Entonces son dos o más curvas simples de diferente radio orientados en la misma dirección y después dispuestos uno a continuación de otro. Según la norma, se deberán evitar el uso de este tipo de curvas, tratando de que se reemplace por una sola, ¿no? Pero de ser necesario se utilizará justificando adecuadamente, ¿sí? Si es una curva compuesta de tres centros, pasa a ser una curva policéntrica. A pesar que es un nombre, poli significa varios centros, para la norma sería una curva de tres centros, nada más. Tanto en curvas compuestas como en curvas policéntricas se cuidará que los radios siempre guarden la proporción de no más de 1.5 veces el otro. Para una sucesión de curvas de radio decreciente, cada curva debe ser de longitud suficiente para permitir una desaceleración en forma gradual. Bien. Antes de hacer esto, un momento. Listo. Voy a hacer más bien acá escribir con puntero del PowerPoint para que no se me borre, ¿sí? Bien. En el caso de lo voy a hacer a pulso, ni modo. Vamos a suponer que yo tengo esto. Uy.
Bien, entonces yo tendría acá el valor estoy con el, pues yo acá tendría tangente 1, por propiedad esto hasta aquí también es tangente 1. Tengo su radio de diseño 1 y tengo un ángulo de deflexión que lo voy a llamar, por decir, beta 1, ¿sí? Por otro lado, este otro de acá es la tangente 2. Tangente 2, que se supone que es el mismo valor, por favor, sino que el dibujo me ha salido pésimo. Esto debería estar a esta... A ver, termino un ratito y por acá estaría R2. Bueno. Está un poquito mejor. Un poquito mejor. Entonces, de acá tenemos que esta tangente T1 es igual a el radio 1 por la tangente de beta 1 medio. Tenemos que la tangente T2, que va de aquí hasta acá, tangente T2 es igual al radio 2 por la tangente de este ángulo. Este ángulo de acá es beta 2. Entonces acá sería igual a R2 por la tangente de beta 2 medios. Si yo sumo, tendría T1 más T2 sería igual a R1 tangente de beta 1 medios más R2 tangente de beta 2 medios. Pero nosotros hace un rato mencionamos que R2 tendría que ser X veces el valor de R1, no más, ¿sí? No más de 1.5. Entonces, R2 lo vamos a reemplazar por una cierta proporción con respecto al valor de R1. Entonces, si saco esto, lo reemplazo por
X veces el valor de R1, voy a sacar factor común. Y me va a quedar tangente de beta 1, el cual lo voy a pasar abajo de una vez, que sería T1 más T2. Entonces, si saco factor común R1 con R1, aquí me va a quedar tangente de beta 1 medios más, acá me quedaría X tangente de beta 2 medios. Bien. Entonces, pero nosotros vamos a tener los valores de la tangente T1, T2. Vamos a tener los valores de los ángulos beta 1, beta 2. Y X tendría que jugar. No puede ser más allá de 1.5 veces el otro. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, acá. Vamos a hacer un ejercicio de curva compuesta. Miren, ¿ah? Vamos a suponer que yo tengo esta información. El ángulo de deflexión es beta 1, 85 grados 40 minutos. Y el ángulo de deflexión 2, beta 2, es 48 grados 20 minutos. ¿Sí? Y acá tengo un radio 1 y un radio 2 para una velocidad de diseño de 30. Y la distancia horizontal que hay entre el PI1 y el PI2, digamos que es de 158.36. ¿Sí? Bien. Y estos son los valores de los radios. Y a la hora que yo opero el radio 1 por la tangente del ángulo entre 2, me sale una tangente de 55. Si opero yo el valor de T2, sería R2, el radio 2, que sería 100, que multiplica a la tangente de beta 2 medios, o sea, 48 entre 2, 2410, ¿no? Tangente de 2410, y me resulta en un valor de 48.72. Siendo esta distancia de acá 158.36, si yo le resto esta distancia y yo le resto esta distancia, tendría acá una distancia libre de, entre PT1 y PC2, de 57.83. Lo cual, para una velocidad de 30 kilómetros por hora, la longitud mínima libre, esta de acá, entre dos curvas del mismo sentido, debería llegar a ser 84 o más. Entonces, digamos que el diseñador observa esto y dice, mira, como es menor, como esta distancia, 57, no logra y está bastante lejos, dista de 0,84, entonces mejor diseña como una compuesta. Y digamos que el que les está revisando el diseño les pide, ¿sabes qué? Quiero que lo conviertas en una compuesta y que el radio 1 sea 1.37 veces el valor de R2, ¿sí? Entonces, comenzamos a aplicar nuestra fórmula de curva compuesta. La fórmula de curva compuesta es esta, ¿sí? Esta es mi formulita de curva compuesta. Creo que ya lo había logrado, sí, lo logré despejar hace un rato. Me salía tangente 1 más tangente 2
y abajo tangente de beta 1 medio más X veces la tangente de beta 2. Entonces, a mí me han dicho de que el radio 1 sea 1.37 veces, ¿no? ¿Cuántas veces el otro? Me ha dicho que sea 1.37 veces el otro. Reemplazo el valor de beta 1, está 85,40 entre 2, y el beta 2 es 48,20 entre 2. La tangente de T1 y la tangente de 2, está T1 y T2. Pero esto que está acá, entonces cuando viene el que les está revisando, ve lo que ustedes están operando y les va a hacer un semejante X en lo que están hechos. Usted dice, pero ¿por qué? Si estoy reemplazando la tangente 1 y la tangente 2, tengo el ángulo, me dice que es 1.37 veces el otro. Entonces, pero está mal. ¿Por qué? Porque T1 y T2 no es los valores de la tangente del caso que ustedes quieren resolver. T1 y T2 es cuando ustedes han hecho la fórmula, es que un radio, una vez que la termina, inmediatamente está empezando el radio del otro. Inmediatamente está empezando el radio del otro. Por cuanto la expresión de aquí a acá, esto es T1. El mismo que se supone, porque estoy graficando a mano alzada, el mismo que se supone que es este, por propiedad geométrica, T1, T1. Y T2 viene a ser esto. Inmediatamente terminaste una de las curvas y empiezas la otra, esa distancia vendría a ser T2. Por cuanto en la expresión T1 más T2 no son los valores de la tangente que ustedes quieren resolver, sino en realidad es la distancia existente entre los PIs. Quiere decir que sería 158,36. Entonces volvemos a hacer la operación. Ahora ya corregido, 158, y hacemos lo mismo, ¿no? Tangente de beta 1 medios, tangente de beta 2, y a mí me han dicho que el radio 1 debe ser 1.37 veces el valor de R2. Este es el segundo error que se comete. Ojo que para poder yo haber llegado a esta expresión de fórmula, yo dije y reemplacé de que R2, el valor de R2 yo lo retiré y lo reemplacé por la opción o por la data de X veces el valor de R1. X veces el valor de R1. Y en este caso a mí me están diciendo que R1 es, yo quiero que R1 sea 1.37 veces el valor de R2. Por cuanto si ustedes despejan, R2 es igual a 1 sobre 1.37 el valor de R1. En este caso, el valor de X no es 1.37, sino 1 sobre 1.37. ¿Se entendió? ¿Sí? Porque yo en la fórmula consideré esta expresión, que R2 es X veces el valor de R1. De allí que entonces R1 sería, como yo estoy diciendo que es 1.37 R2, despejo R2 y acá X pasa a dividir. Entonces X sería 1 sobre 1.37, ¿sí? Entonces regresando, ahora sí. Acá nos salió que R1 es igual a T1 más T2. Entonces, T1 más T2 en realidad lo que está representando no son los valores de las tangentes
independientes cuando tengo radios que todavía están por corregirse, sino lo que en realidad está representando es la distancia de PI1 a PI2, porque en algún punto de por acá va a existir la tangencia. Yo puedo haber resuelto con este mismo alineamiento tal vez este otro radio, ¿no? Así. Aquí. No, perdón. Acá tendría, si este es, voy a hacerlo con un color un poco más marcado. Si esto de acá es T1, y esto de acá también es T1, si mi radio sería así, con esta línea de acá, y acá inmediatamente está empezando el otro, y lo tendría algo como esto. Entonces, esto de acá es T1, y a partir de este punto viene T2, por cuanto siempre en esta formulita T1 y T2 en realidad es la distancia que existe entre los PIs. Ahora, el X va a depender. Si mi radio grande, si mi radio R2 es más grande, si R2 fuese más grande que R1, allí sí sería 1.5 como tope. Pero si es al revés, como en este caso, va a variar desde 1 sobre 1.5, que vendría a ser 0.67, hasta casi la unidad. Entonces, para esta condición en la cual, voy a borrar trazos, para esta condición en la cual R1 es más grande que R2, el tope máximo es que R1 sea 1.5, es que R1 sea hasta 1.5 veces el valor de R2, con lo cual ustedes despejan y X pasaría a ser 1 sobre 1 sobre 1.5 y que multiplica R1. Entonces, este valor pasaría a ser 1 sobre 1.5, pasa a ser 0.67. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Si yo tengo esta condición, que R1 es más grande que R2, el valor de X pasa a ser desde 0.67 a casi la unidad. Conforme va decreciendo el tamaño de R1, pero sigue siendo mayor que R2, es 0.67, 0.70, 0.80, 0.90, hasta casi la unidad. Si yo quiero que sea al revés, que más bien realmente R2 sea más grande que R1, va a variar entre 1, 1.1, 1.2, 1.37, 1.48, hasta máximo 1.5 veces el valor de R1. ¿Sí? Y cuando ustedes quieren, el caso de una curva de desarrollo, una curva en loop, ¿no? Esta de acá. O tienen una curva simple, pero definida por dos puntos de inflexión por alguna razón, pero quieren resolver con el mismo valor del radio. En este caso, X es la unidad. ¿Sí? Podrían resolver una curva de desarrollo con radios distintos, pero usualmente estas curvas de desarrollo es una misma curvatura, ¿sí? Es un poquito difícil que ustedes puedan ver que una curva así de desarrollo, curva de volteo, curva en loop también algunas les dicen, tenga un radio un poco más, que sean diferentes, ¿sí? Difícilmente encontrarán que una curva de volteo tenga radios
diferentes, ¿sí? Usualmente estas curvas de desarrollo, curvas de volteo, se mantiene el mismo radio de curvatura, ¿sí? Por cuanto estas de acá se resuelve como una curva compuesta. Donde ¿qué es lo que van a reemplazar en la fórmula? Definitivamente esto manda la distancia que tienen ustedes entre los PIs. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Que los radios sean iguales, entonces X es la unidad. Que los radios sean iguales, que es puntualmente para resolver un caso de curva de volteo, porque difícilmente en una curva de volteo los radios van a ser diferentes, ¿sí? Usualmente son idénticos los radios, el de entrada y el de salida. Esto no es usual, ¿sí? No usual. No es usual que las curvas de desarrollo posean diferentes radios. Es uno solo, ¿sí? Bien. Entonces, depende mucho de la distancia que existe entre estos PIs. Y por supuesto va a depender también de los ángulos de deflexión que exista entre ellos. Este es un beta 1, lo cual sería este de acá, beta 1, y este de acá es un beta 2, el cual es el mismo que tenemos acá, beta 2. Por eso se dice que las curvas de volteo son, los alineamientos se abren, ¿sí? No se juntan. La suma de beta 1 más beta 2 es más de, como pueden apreciar, más de 180 grados. Es más de 180 grados. Sobrepasa este valor. Bien. Entonces ya acá demostramos, acá hay un ejercicio entonces que hicimos hace un momento, en el cual mostraba los dos típicos errores que a veces cometen a la hora de resolver como curva compuesta, ¿no? Siendo que estos radios tienen una corta distancia y como dice la norma, no les gusta distancia corta, tienen que cumplir con ciertos valores, que en este caso la longitud mínima no, y de preferencia entonces se convierte en una curva compuesta, ¿sí? Compuesta. Pero estos valores de T1 no son y T2 lo que se reemplazan, sino la distancia grande horizontal. Bien, en el caso de curva policéntrica se tiene casi el mismo criterio, es decir, que la relación que guarden entre los radios vecinos no debe sobrepasar el valor de X de 1.5 veces el otro. Pero agrega una condicionante que hace que la solución sea única, que sea rígida. Y es que dice la norma que los radios externos deben ser iguales, ¿sí? ¿A qué me refiero con rígida? En el caso anterior, en el caso de curva compuesta, ustedes pueden jugar libremente con este valor y de acuerdo a las condiciones del alineamiento y de cómo se presentan las curvas de nivel, ustedes pueden más o menos intuir si lo van a solucionar como curva compuesta y más o menos cuál de ellas, de repente esta me pide a gritos que sea más grande que esta de acá. Y por la deformación de las curvas de nivel, prácticamente me estaría pidiendo que me llegue al máximo. Es decir, que este sea 1.5 veces el valor de este otro radio. ¿Por qué? Por la disposición de las curvas de nivel. Entonces, si alguien me pregunta, profesora, ¿y cuándo usted aconseja que se haga curva compuesta? Mira, el terreno te lo va a pedir a gritos. Tú lo vas a ver y vas a sentir ese feeling de querer solucionar ese en particular, esas curvas en particular, como curva compuesta. Y vas a sentir ese feeling de que este va a darle un valor más grande que este de acá.
Si se presentara de otra manera la curva de nivel, de repente tu decisión va a ser que esta sea más chico que este de acá. Y si va a ser marcadamente distinto o casi parecido. Bien. Entonces, con lo anterior, yo tengo plena libertad. Ahí está, la solución correcta era reemplazar 1 sobre 1.37, ¿no? Y una forma de verificar. Observen, ojo, que los radios de acá me salen de esta manera, con fracción decimal. Ni se les ocurra truncarlo. Si ustedes lo truncan, van a tener una tangente, una pequeña tangente allí, ¿sí? Ya no va a ser que inmediatamente termine un radio y esté empezando el otro. Esta es la única situación en curvas compuestas que uno acepta con todas sus fracciones decimales a los radios. Después, ustedes siempre van a ver radios diseñados que sean, por lo general, múltiplos de 10, o pueden ver algunos múltiplos de 5, 35, 75, 125, 165 metros de radio, es decir, múltiplos de 5 o de 10. Pero no suelen ver ustedes un radio diseñado de 163. No se estila, simplemente no se estila. Esta costumbre nace hace muchos años atrás, cuando no teniendo pues el apoyo de las máquinas, de las estaciones totales que antes teníamos, inclusive ni las calculadoras. Yo en mi época tenía calculadora de una memoria. Con justo yo he entrado a la universidad en una generación que ya comenzó a dejar de usar las reglas de cálculo, ¿sí? Entonces, el tema esto de radios múltiplos de 5 y de 10 era porque existían libros como la tabla de Sarracín, que era como la Biblia, que ustedes ingresaban con un valor de ángulos, grados, minutos y segundos, y les daba ya la solución para poder replantear la curva. Pero tenían diferentes, estaba preparada la tabla para diferentes situaciones de ángulo de deflexión y también radios. Pero en este caso, pues para reducir un poco el abanico de la infinidad de soluciones que podía tener preparado ese manual para las diferentes posibilidades de ángulos que se presentaran en el campo, no le íbamos a sumar pues el hecho de tener radios con valor fracción decimal. Entonces, por eso, una forma de reducir la cantidad de n soluciones era trabajar con radios múltiplos de 10, mínimo múltiplos de 5. Entonces, no se aceptaban radios de esta naturaleza menos con fracción decimal, ¿sí? Pero en el caso de curvas compuestas, ustedes tienen que aceptarlo tal cual. No pueden truncar los valores. Y entonces acá una forma de demostrar verificando es tangente de 1 es igual al radio que me ha salido acá por la tangente de beta 1 de su ángulo, ¿no? Beta medios. Y la tangente T2 es el radio 2 que me ha salido acá por la tangente de su ángulo entre 2. ¿Sí? Los ángulos no se han movido para nada. Me sale una tangente T2 de 41. Lo sumo y ahí tienen exactamente los 158 que yo disponía entre el valor del PI1 y el PI2. ¿Eh? Se recomienda que en la curva compuesta se acepte el valor tal cual se ha calculado, no redondear, ni hacer que sean múltiplos de 5 o de 10 como es que se estila. Y ya para terminar, remarcando que el valor de X es variable. Ustedes van a percibir si lo quieren hacer 1.5 veces, si lo van a querer hacer que sea 0.70 y tantas veces, si lo quieren que sea 1.
no sé, 23 veces el otro radio, es variable y a su criterio, no decir a su gusto o a su antojo, sino un poco a su criterio, de acuerdo a las curvas de nivel, cómo se presentan, y más o menos si lo quiero, como estaba en el otro caso, acá, si yo quiero, por la disposición de las curvas de nivel, que el primero sea más grande que el segundo, yo tendré que jugar con el valor de X entre el rango de 0,66 a casi la unidad, 0,67. Y si quiero al revés, que R2 sea más grande que R1, yo tendré que jugar entre los valores de 1 hasta 1.5 veces. Casi la unidad hasta 1.5 veces el otro. Y dando exclusivas para estas soluciones o de curva de volteo, haciendo que X sea totalmente igual a 1. ¿Sí? Bien. Entonces, esta condición me hace que sea muy rígida la solución y que no se pueda dar en todas las situaciones. Vamos a suponer que yo tenga este alineamiento, este alineamiento, este alineamiento y este alineamiento. Yo tengo acá R1, acá va a haber un R2 y acá va a haber un R3. Para poder solucionarlo como curva compuesta va a ser bien difícil, ni siquiera acá con estas dos vecinas. Me queda muy poco espacio. Y si yo doy solución, esto con esto, ¿dónde va a resultar que este radio sea idéntico a esto? Imposible. ¿Por qué? Porque la norma me dice que R1 debe ser igual a R3. Entonces, de acuerdo a esta disposición de alineamientos un poco errática o alejada, no es muy simétrica, no se va a dar el caso de una policéntrica tal cual la dice la norma, en la cual además de no ser más de 1.5 veces el otro, me condiciona que R1 sea idéntico a R3. Bien. Si nosotros hacemos un análisis similar, en la cual yo en la primera opción había relacionado R1 con R2. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que no sea tan diferente, porque acá ya tengo 2.5 veces el otro prácticamente. Vamos a suponer que esté bien esto, ¿no? Pero esta tangente no es igual. Está un poquito mejor que lo anterior. Entonces tengo acá un R1, acá tengo un R2. Se supone que R2 con respecto a R1 no se deben pasar más allá de 1.5. Después tengo R2 con, de repente por acá, R3. Pero para que sea policéntrica dice que estos dos tienen que ser iguales. Entonces ya la cosa cambia. Se rigidiza y es para solo una única solución.
Bien. Entonces, para la primera parte, ustedes tenían resuelto que R1 era igual a T1 más T2. Bien, entonces tengo de lo anterior habíamos resuelto esto, ¿no? Que R1 es esta condición, T1 más T2 y abajo tangente beta 1 medio más X veces. Para la siguiente situación, esta de acá, vuelvo a hacer algo similar. En este caso sería T2 es igual a al radio 2 por la tangente de beta 2. Y T3 sería igual a R3 por la tangente de beta 3 medios. Y en este caso hacemos la misma condición, porque para poder llegar a esta expresión había yo reemplazado de que R2 era igual a X veces el valor de R1. Entonces, si yo reemplazo acá por R1, esto por X veces R1, y además la condición que la norma dice que R3 sea igual a R1, esto lo reemplazo por R1, y trato de despejar el valor de despejar, o sea, despejo R1, sumo ambas expresiones y me sale más o menos esto. Si yo trabajo directo acá, porque yo diría, bueno, tengo, ¿qué viene a ser B1? B1 es esta distancia que hay del PI1 al PI2, ¿sí? Acá. Esto de acá vendría a ser beta B1. Y el valor de B2 vendría a ser esta distancia que hay del PI2 al PI3. Es toda esta distancia. Ese sería B2, ¿sí? Tengo el ángulo, tengo beta 1, tengo beta 2, tengo beta 3, tengo esta distancia, B1, B2, y X, entonces uno diría, puedo reemplazar el valor, cualquier valor de X, con tal que no esté fuera del rango, o sea, entre 0,67 y 1,5, bueno, en este caso no, ya no tengo la libertad que tenía con el caso de las curvas compuestas, que yo libremente podía jugar, disponer del valor de X y obtener n resultados. Como se me da esta condición de que debe ser igual, es bien difícil que se dé esta condición,
por cuanto lo que nosotros vamos a averiguar es que en función a la disposición que nosotros tenemos de los alineamientos y como tenemos 3 PIs consecutivos, podemos intentar ver si eso puede darse una solución como curva policéntrica. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo siguiente. En lugar de R, despejo primero el valor de X. Despejo X y debe verificarse cuánto sale. Entonces, estamos en la misma situación que hace un momento. Tengo B2, tengo beta 1, tengo B1, tengo beta 3, tengo beta 2 y acá tengo beta 1. Ojo que siempre este es al revés, ¿sí? Acá es B2, B1 y abajo se invierte. Entonces tengo todo similar como en la fórmula anterior del radio. Solamente que en este caso lo primero es que de acuerdo a esta disposición de distancias y de acuerdo a estos ángulos que tengo, voy a ver si puede realizarse una curva policéntrica como manda la norma. Es decir, que los radios vecinos no superen el 1.5 veces el otro. Y que además los radios externos van a resultar iguales, ¿sí? Entonces B1 es la distancia entre el punto de inflexión 1 y 2 y B2 es la distancia entre el punto de inflexión 2 y 3. Una vez que verifiqué que cae dentro del rango, aleluya, muy bien, procedo a continuar a ver el valor que tiene R1. Entonces, verificado el valor de X, reemplazo acá en la fórmula, como ya cumple con la condición de estar dentro del rango, reemplazo y obtengo el valor de R1. Si tengo R1 y yo ya sé cuánto vale X por lo anterior, ya sé cuánto va a valer R2. Entonces ya tengo R1 de aquí, de esta condición, de acuerdo al valor de X que he determinado acá. Despejo, obtengo R1 y el radio 3 ya sé por condición que es igual a R1, ¿sí? Y bien, ese sería más o menos el tema de curvas compuestas.